Muy buenas noches. Vamos a iniciar. No sé si quieren las personas que están ahí atrás venirse aquí adelante a acompañarnos. Sí, no, hombre. Muy bien. Muy buenas noches. Agradecerles a todos de nueva cuenta su asistencia. Vamos a continuar con nuestro curso. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para ponernos en presencia del Señor. He aquí que yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, hoy que vuelves a tocar nuestra puerta, que nos pides que abramos nuestros corazones para que podamos ejercer nuestro liderazgo en beneficio de nuestros hermanos, te pedimos que entres y que, como dices tu palabra, entres en nosotros y una vez dentro de nosotros podamos compartir contigo nuestro pan y nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros estuvimos en la primaria y en la primaria nos dieron un frijolito para que lo pusiéramos ¿a qué? Lo pusiéramos por ahí a germinar. ¿Todos lo hicimos? Levante la mano, ¿quiénes lo hicieron? Ok. Todos pusimos nuestro frijolito. En el frasquito le pusimos agua, le pusimos el algodón, pusimos la semillita, le poníamos ahí una cantidad determinada cada tiempo y veíamos cómo iba germinando nuestro frijolito. Pregunta, ¿nosotros hacíamos que germinara el frijol o el frijol germinaba por sus propios medios? Las dos cosas. Nosotros poníamos los medios, pero nosotros no determinábamos, mañana va a estar el frijol y va a medir tanto y va a ser... No está en nuestras manos o no estaba en nuestras manos el hecho de poder hacer germinar el frijol. Es decir, nosotros lo que poníamos eran las condiciones adecuadas para que esa semilla de frijol pudiera germinar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho en estas sesiones del curso? Estamos generando condiciones. Primero, estamos generando condiciones para ser mejores personas. Decimos por ahí, les mandamos un post que a mí me gustó mucho y a muchas personas también, que dice que para ser buenos líderes hay que ser buenas personas. Y entonces vamos ahora a brincar para poder empezar a generar condiciones para ser un buen líder. Y en ese sentido, pues, vamos a trabajar en esta tarde sobre el tema del liderazgo. Vamos a entrar a esta sesión a ver algunas condiciones que nos van a generar este liderazgo. ¿Alguien me puede decir qué es un líder? ¿O cuáles son los atributos de un líder? El líder es la persona que busca el bienestar común. Y sus atributos pues son ser ejemplo, guía, inspirar confianza, pues poner el ejemplo, ¿verdad? Excelente. Vale. Guiar. ¿Qué más? Iniciativa. ¿Qué más? Motivación. Impulsa que otros actúen. Saca lo mejor de las personas. Excelente. Entre los atributos del líder pudiéramos determinar 3 que son básicos. Uno es el saber. El saber es, vamos a decir, un punto de partida.
un ciego que guía a otro ciego, pues los dos van a caer al precipicio, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que tener el conocimiento en principio para poder guiar a los demás. Si no, los vamos a llevar al precipicio. Y luego, tenemos que hacer las cosas. Pero para hacer las cosas necesitamos ser. Cuando yo soy, hago lo que yo soy. Yo no puedo hacer lo que no soy. Porque entonces lo único que estoy haciendo es una pantallota, ¿verdad? Que luego, todos nosotros tenemos o salimos con máscaras a nuestra vida social, ¿sí? Tenemos roles, hacemos actividades porque nos toca hacer las actividades, pero lo que nosotros realmente somos, eso lo manifestamos a los demás sin darnos cuenta, de manera inconsciente. A veces los demás ven cosas en nosotros que nosotros mismos no vemos, sean positivas, sean negativas. Entonces, 3 de los principales atributos que tiene un líder es el saber, el ser y el hacer. Y luego otro atributo que debe tener, otra característica básica de un líder, es que tiene que tener seguidores. Si yo sé, si soy un genio, si me la sé de todas, y además vivo mi vida de manera congruente y sé lo que soy, pero nadie me sigue, entonces no soy un líder. Puedo ser un buen hombre o un gran hombre, pero no un buen líder o un gran líder. El líder debe tener seguidores. ¿Por qué el saber? Porque nos dice que la autoridad moral de un líder es directamente proporcional a su nivel de conocimientos. Tenemos que ser los expertos en lo que estamos haciendo. Y entonces, no puede haber líderes todólogos. Son muy raros los líderes todólogos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros armamos equipos de alto desempeño, tenemos personas que son excepcionalmente destacadas en algunos rubros. Y entonces, cuando yo voy a generar un proyecto, yo digo, ¿quién de mi equipo es el experto en comunicación? Bueno, pues él se encargará de todo el proceso de comunicación y él nos moverá a todos en el proceso de comunicación. Pero habrá otra persona que sea una experta en planeación. Él llevará el proyecto por un camino, ¿sí?, de manera muy profesional para poder llevarlo al éxito. Y a lo mejor, si ese proyecto es un proyecto social y tenemos una planeación y tenemos una comunicación, posiblemente necesitemos a una persona que sea experta en la socialización, que pueda mover a la gente, que sea una persona que tenga un fácil proceso de comunicación, de relación, de intercomunicación con los demás y que pueda en ese sentido pues cumplir con esa función. Esto es, tenemos que buscar, el líder tiene que buscar generar líderes, no solamente seguidores. Un líder normal es el que tiene seguidores. Un líder excepcional es el que forma otros líderes y tiene equipos de líderes. Y vamos a trabajar pues en este sentido. Y algo que nos decía Lupita, ¿qué tiene que hacer un líder? Tiene que predicar con el ejemplo. No es solamente que sepa hacer las cosas, que la gente lo va a seguir en principio porque sabe, sino que debe también saber cómo hacer las cosas, el cómo. Acuérdense, el qué es el objetivo y el cómo es la estrategia. Y muchos de nosotros sabemos el qué, sabemos qué queremos, pero no sabemos cómo hacerlo.
tenemos algún proyecto, pero no sabemos el cómo podemos sustentarlo, cimentarlo, impulsarlo, desarrollarlo, etc. Y finalmente, pues debe de tener un don de gentes, que vamos a ir viendo qué entendemos por este concepto, pues, de don de gentes. Todo líder es un agente de cambio, para bien o para mal. Hay liderazgos muy positivos y hay liderazgos que son muy negativos. Es decir, piensen ustedes en algún líder, Stalin o Mao Zedong, que fueron asesinos espantosos que terminaron con millones de personas, de vidas. Napoleón, que fue un gran líder y que sigue siendo ejemplo de liderazgo todavía en nuestros tiempos, y que acabó con toda la juventud francesa en las guerras por estar haciendo un proceso de expansión. Y entonces tenemos liderazgos que nos pueden llevar a mejorar, o tenemos liderazgos que nos pueden llevar a hundirnos, y tenemos que saber diferenciar. Vamos a empezar entonces con este atributo del saber. Partimos de que líder en gran medida es una vocación, es un llamado, ese llamado, pues, o vocación, es una necesidad. Tenemos la vocación de hacer grandes cosas. Tenía yo un amigo, un buen amigo, trabajábamos juntos, y él siempre me decía, Sergio Galindo, él me decía, Rafa, vamos a hacer este trabajo, pero lo vamos a hacer con excelencia. Y cuando él decía excelencia, era irnos a las grandes ligas, era hacer las cosas en grande, ya no pensábamos en chiquito. Y entonces, ese aprendizaje que yo tuve de él, me lleva a que cuando hacemos un proyecto, pues tratamos de hacerlo en grande. Y luego mi señora me dice, vamos a hacer este proyecto, órale. Y luego me regaña, oye, ¿qué pasó? Pues es que queríamos hacerlo así, tú ya lo traes del tamaño del mundo, ¿verdad? Pues sí, porque si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer con excelencia, las vamos a hacer para tratar de llegar al mayor número de personas, para causar el mayor impacto, para lograr la mayor transformación. Y a veces han sido proyectos terriblemente desgastantes. Cuando terminamos el proyecto, termina uno muerto, ya no quiere saber nada una vez concluido el proyecto. Pero tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en hacer las cosas como decíamos la vez pasada, con el 1% por parte de nosotros y el 99% por parte de Dios, ¿verdad? Con la idea de que Él es el que está obrando, Él es el que está operando, y vamos a poder lograr las cosas. Pero, en principio, es ese llamado interior que tenemos a decir, yo puedo hacer algo, y yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo en lo individual. Y entonces tengo que ejercitar ese liderazgo como una vocación para poder estar logrando un proceso de transformación social. Y luego nos decían, pues tiene que ser maestro. Un maestro es quien educa. ¿Qué es educar? Guiar, enseñar. A mí me gusta el concepto de que educar es sacar lo mejor de otra persona. Fíjense la diferencia entre educar e instruir. Nosotros recibimos instrucción en la escuela. En la escuela yo voy y me dan matemáticas, me dan física, me dan biología, etcétera, etcétera. Me dan materias en específico. En mi familia me educan.
que es una situación totalmente diferente a la instrucción. Entonces, en mi familia sacan lo mejor de mí. En mi familia es donde me dan todos estos valores, ¿sí? Y me dicen, tiene que ser respetuoso con la gente, tiene que haber respeto, tiene que ser honesto, tiene que ser cumplido, etcétera, etcétera. Es decir, sacan lo mejor de mí. Y me gusta mucho esta imagen, ¿verdad? Donde el líder va regando a las personitas para que germinen. Va generando, como veíamos al principio con el frijolito, va generando en la persona lo interior y lo exterior para que pueda florecer también, como persona, pero mejor como líder. Y les decía, no hay un solo tipo de liderazgo, ¿no? Ponían un anuncio en una escuela y entonces decían, señores padres de familia, vamos a entrar en el periodo de exámenes. Recuerden ustedes que entre nuestros alumnos hay artistas, hay deportistas, hay empresarios. ¿Qué querían decir con eso? Que no esperemos que nuestros hijos saquen 10 en todo, porque no tienen vocación para todo. Habrá quienes tengan vocación para las matemáticas, habrá quienes tengan vocación para la música. Y van a pasar matemáticas porque Dios es grande, con 6 y con 7, y tendrán que pasarlos. Y tendrán que hacer su esfuerzo. Pero tenemos que buscar conocer cuáles son los atributos de nuestros hijos, como buscamos nosotros conocer en este curso cuáles son mis atributos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son los dones con los que yo vengo al mundo y que son los que me van a permitir florecer. Vamos a transformar alumnos por estudiantes, esto es, lo veíamos aquí, que no se trata de venir al curso, tomar apuntes, escuchar a lo mejor frases bonitas que les vamos a decir y nos vamos y la vida sigue. Tenemos que convertirnos en estudiantes, tenemos que despertar en nosotros la sed de avanzar, de aprender, de mejorar. Vamos a ir viendo, y espero que así sea, ahora que me han estado enviando sus evidencias. Bueno, pues ya empezamos a cambiar algunas cosas, ya empezamos a ordenar algunas cosas, ya empezamos a comer mejor, nomás nos antojan ahí en el grupo, ya empiezan a comer mejor, ya empiezan a hacer ejercicio, algunos más, otros menos, pero entramos en esa dinámica de pasar de una situación pasiva a una situación activa. Y es lo que buscamos pues en el curso. Y tenemos nosotros, si queremos desarrollar nuestro liderazgo, convertirnos en autodidactas. Tenía yo un amigo hace muchos años que era una persona que tenía muchos conocimientos y entonces cuando le pedían su currículum él nomás ponía autodidacta, salud. Autodidacta. En aquellos años era muy difícil ser autodidacta. Ahorita con el YouTube, con muchas herramientas que hay ya en las redes, encuentras cualquier cosa que necesites. Todo está al alcance de la mano. Tenemos nosotros en nuestro celular más información de la que tuvo los reyes y los emperadores y los líderes durante milenios. Y lo tenemos al alcance de la mano y podemos saber lo que nosotros queramos en segundos. Entonces, podemos nosotros o debemos convertirnos en personas hambrientas de conocimiento, hambrientas de tener cada vez más herramientas que nos ayuden a ser mejores. Y para ello necesitamos aprender a aprender.
o aprender a desaprender también. Y bueno, no se trata solamente de sembrar conocimientos, se trata de sembrar dudas. Les mandamos por ahí algunas preguntitas, ahorita vamos a hacer el ejercicio en base a lo que nos estuvieron contestando. Ok. Decimos entonces que el liderazgo es considerada la vocación más alta, porque implica una enorme responsabilidad. Decía el Hombre Araña, no me acuerdo cómo era la frase en la película, pero decía que a gran poder una gran responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que sucede con el liderazgo. Cuando ustedes se convierten en líderes, cuando ustedes tienen seguidores, ustedes se convierten en los responsables de lo que va a suceder con todas esas personas que los están siguiendo. Y si esas personas que lo siguen se convierten en una turba, van, incendian algo, un coche, algo, pues es responsabilidad finalmente del líder. Como también lo bueno es responsabilidad del líder. Me gustaba mucho una frase, o el eslogan, que tiene la VM, que dice, responsable por siempre de lo que se ha sembrado. Y nosotros, siendo líderes, somos responsables por siempre de lo que hemos sembrado. Se gestionan cosas, se lidera gente. Puedo gestionar proyectos, pero tengo que liderar a las personas que participan en el proyecto. Estamos hablando de dos situaciones diferentes y entramos aquí a esa diferenciación. Por ejemplo, les voy a pedir que se pongan todos de pie y les voy a pedir que nos sentemos otra vez. ¿Sí? Muchas gracias. Yo les pedí que se pongan de pie. ¿Por qué se ponen de pie? ¿Por qué me hacen caso? Porque cuando nosotros recibimos toda nuestra educación, el maestro tenía la autoridad. Y el maestro decía, se paran y se paraba uno, párese en un pie y se paraba uno en un pie. Lo que dijera el maestro, pues eso es lo que uno hace. Y entonces, el maestro tiene, en lo que se llama la gerencia, lo mismo sucede en las empresas, tiene una autoridad. Se le delega a él una autoridad para que la ejerza sobre nosotros. Y en las empresas, cuando nosotros vamos a la empresa, pues todos tenemos un jefe. Y ese jefe tiene autoridad sobre nosotros. Y nos dice, mañana llega media hora antes, hoy vamos a salir media hora después, necesito que haga esto, y lo tiene que hacer uno. Porque está uno sujeto a esa autoridad en una estructura en donde son valores entendidos. Pero cuando hablamos de liderazgo, ya hablamos de otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el líder logra que los demás hagan lo que el líder quiere, pero que los demás lo hagan por voluntad propia. No tiene esa posibilidad de ser coercitivo, no los multa, no los sanciona, no los castiga. Es decir, no ejerce una posición de fuerza, porque entonces no sería un líder, sería un jefe, sería mi jefe, punto. Pero no estamos hablando aquí de formar jefes, estamos hablando de formar líderes. Y el líder trabaja a través de su influencia personal. Y su influencia personal tiene que ver con saber, con hacer y con ser. Con esos tres atributos básicamente es con lo que se trabaja. Ok. Y tiene que ser ejemplo. Y aquí vemos
una imagen, pues, que nos muestra muy claramente cómo pues, el líder es el que tiene que ir adelante, ¿verdad? En la historia, ustedes lo saben, en las guerras, los generales iban, se paraban en una colina y desde la colina dirigían a sus ejércitos. Y entonces, acuérdense de Julio César que decía, vine, vi y vencí. Pero cuando estaban perdidas las batallas, el general se bajaba y se iba a la cabeza del ejército. Y entonces se convertía en un ejemplo para sus soldados. Y ahí o ganaba o se moría. Pero los soldados lo seguían. ¿Por qué? Porque ya iba el líder adelante y tenían que defender al líder. Una circunstancia similar es la que vemos. Les voy a pedir por favor que me anoten 5 características de alguna persona que ustedes hayan considerado en el transcurso de su vida como un líder para ustedes. ¿Por qué lo consideraron un líder? Que tú consideres un líder, a lo mejor lo viste a la distancia, a lo mejor leíste sobre él, a lo mejor te tocó convivir con él. Alguien que digas tú, él es un verdadero líder, yo quisiera ser como él, porque él tiene estas características. 5 nada más. Muy bien, sin necesidad de que me digan quién es la persona, díganme una característica. Una. Autenticidad. Autenticidad. Su sabiduría. Sabiduría. Porque siempre entregaba todo antes de pensar en él. Entregaba todo antes de pensar en él. Seguridad. Seguridad. Empatía. Empatía. Testimonio. Testimonio. Congruencia. Congruencia. Convicción. Convicción. Lealtad. Lealtad. Honestidad. Honestidad. Pedro. Persistencia. Persistencia. Valente. Valiente. ¿Sí? Tu valentía. Un buen organizador. Un buen organizador. Inspiraba confianza. Inspirar confianza. Buscador de la verdad. De la verdad. ¿Alguna característica, Francisco? Buscar lo mejor. Buscar lo mejor. Amable. Me vienen varios, ya los quiero casi todos, pero protección. Ok. Protector. Protector. Muy bien. Nos guiaba correctamente. Un guía. Plenitud. Pleno. Serenidad y paz. Serenidad y paz. No sé el nombre, pero decía sí cuando era sí y no cuando era no. Integridad. Carácter. Carácter. Buena expresión para Perfecto. Una buena expresión. Si se equivocaba, aceptaba su error. Aceptaba sus errores. Inteligente. Ok. Fíjense, de todas estas características del líder, más o menos vimos todas las que nos dijeron. A lo mejor la única que no se puede desarrollar de las que me dijeron, a lo mejor pudiera ser inteligente, aunque siempre dijeron que la inteligencia ya no se podía desarrollar. Actualmente hay teorías que dicen que sí es factible, ¿sí? Pero a lo mejor la más complicada pudiera ser inteligencia. Fuera de ello, vean cómo todas las demás características son comportamientos. ¿Sí? Es decir, son cosas que yo puedo desarrollar. El 1% de líder a lo mejor son cuestiones innatas, porque hay quien dice, es que él ya nació líder, y yo no. Ah, bueno, pues sí, a lo mejor él tiene el carisma, no lo sé, la inteligencia, la presencia, no, pero eso es nada más el 1%. Todo lo demás de un líder lo podemos desarrollar, es decir, podemos generarnos nosotros
un proceso de desarrollo como líderes. ¿Desarrollando qué? Pues desarrollando las características que tiene un líder. Y son características que las puedo yo elegir, son materia de elección, y lo innato pasa a segundo término. Nosotros podemos convertirnos en líderes, si es lo que nosotros queremos y si es el precio que queremos pagar por ser líderes, porque se paga un precio por ser líderes. Luego pensamos, ¡ay, qué padre ser líder! Tráigame una botellita de agua. Oye, tráigame quién sabe qué. No, eso no es ser líder. Un líder es un servidor. ¿Sí? Un líder es alguien que decimos, es un protector, está al pendiente de su gente. La motiva, alguien decía por ahí de motivación, etcétera, etcétera. Todo eso es desarrollable. Y yo le tomé esta foto un día que fuimos de vacaciones por ahí, me llamó la atención y dije, esta plantita está muy buena para hablar de liderazgo. Fíjense ustedes que aquí atrás hay una planta chiquita, ¿sí? Y esa planta chiquita es la planta original. Y de la planta chiquita sale un bracito que luego crece más grande que la planta original. Y decía yo, es que en el liderazgo tenemos nosotros que buscar que las personas a las que estamos formando puedan crecer más alto que nosotros, puedan desarrollarse más que nosotros. Y no sentir que nos van a hacer sombra, porque luego hemos conocido, me ha tocado conocer gente muy celosa de sus relaciones, gente muy celosa de sus actividades y de lo que hace. Nadie puede hablar de liderazgo porque yo soy el dueño del liderazgo, ¿verdad? Y nadie puede relacionarse con la gente que yo conozco porque son mis relaciones, no son sus relaciones. Prohibido que nadie les hable. No damos susteneo. Y dices, tú, espérame, pues ¿de qué se trata, verdad? Quieres que la gente siga viviendo, que tengas tus seguidores, pero que siempre dependan de ti. Y un verdadero líder no busca eso. Tenemos que detectar entonces cuáles son esas características que yo necesito desarrollar como líder, y ahorita vamos a ver algunas entre muchas, ¿no? Pero finalmente hablamos de dos cosas. Hablamos de que el líder, si bien tiene mucho de relaciones humanas, tiene también mucho que ver el logro de objetivos. Nadie sigue a las personas fracasadas. Nadie anda buscando, ¿quién es el fracasado de aquí? Para ir a seguirlo, ¿verdad? Para juntarme con él, para andar detrás de él a ver qué se le ofrece, cómo fracasamos los dos. Nadie anda buscando eso. Y entonces vamos a buscar a las personas que consideramos nosotros que tienen características similares a la gente que nosotros admiramos, y nos vamos a tratar de pegar con ellos para aprender, para consolidarnos, para desarrollarnos. Y finalmente, la base del liderazgo es la confianza. Si no hay confianza, no hay liderazgo. Tiene que haber una confianza plena en la persona a la que estamos siguiendo, o tiene que haber por parte de quienes estén siguiéndonos a nosotros una confianza plena en que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, en que nosotros sabemos cómo hacer las cosas y en que nosotros vamos a lograr el objetivo, vamos a llevarlos a buen puerto. Esa garantía se las tiene que dar el líder, esa confianza se tiene que generar, y esa confianza se genera en el ejemplo, ¿va? No hay otro mecanismo. Puede haber dos o tres o cuatro, siempre y cuando no sean líderes, como decíamos ahorita, díscolos, ¿verdad? Es decir, que no haya una lucha de poder al interior por quién es el líder de todos los demás.
Lo idóneo es generar equipos multidisciplinarios. Es decir, con personas que tengan diferentes capacidades para que se complementen entre sí. Eso es lo idóneo al momento de poder trabajar como líder con un equipo de trabajo. Y que todo mundo tenga su función bien específica, que todo mundo sepa qué hago yo y qué hacen los demás, y que podamos apoyarnos entre nosotros y no obstaculizarnos. Es decir, que no se genere una lucha de poder al interior, donde mi finalidad es de estarle metiendo zancadilla a los demás para tratar de sobresalir yo, sino tratar de apoyar a los demás para que podamos cumplir el objetivo común y podamos sobresalir y alcanzar el objetivo general. Y entonces decimos, pues a veces pensamos que estamos en la peor situación, pero en realidad estamos en una posición muy venturosa. Alguien comentaba por aquí, Francisco, la vez pasada, y él nos decía, pues es que yo estoy discapacitado, yo tengo problemas, un poquito de problemática para poderme trasladar, me cuesta mucho trabajo poder llegar al curso, y nos mencionaba la pirámide de Maslow. Y esta es la pirámide de Maslow, que nos dice que primero tenemos que tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Si yo no tengo trabajo, si yo no tengo qué comer, si yo no tengo dónde vivir, difícilmente voy a andar pensando en proyectos ambiciosos. Una vez que yo tengo cubiertas lo más básico de mis necesidades, entonces voy a necesitar seguridad. Estar en un ámbito seguro, donde yo me sienta protegido. Posteriormente vamos a escalar, dice Malo, a aspectos ya de identificación. Voy a buscar dónde me identifico. Tenemos un sentido de identidad y vamos a buscar a quienes piensen como nosotros porque van a querer las mismas cosas que queremos nosotros. Y entonces vamos a empezar a generar o acercarnos a este tipo de grupos en donde pueda yo identificarme, y aquí hablamos de un paso superior que ya es la autoestima. Una vez que yo me identifico, una vez que yo siento que estoy en un grupo donde se me reconoce, entonces voy a generar autoestima y voy a alcanzar el culmen de la pirámide con mi realización personal. ¿Qué es la realización personal? La plenitud de la persona, el poder vivir en plenitud, en todos los sentidos. Pero luego tenemos acá otra pirámide que nos habla de que cuando nosotros ejercitamos nuestra voluntad y la convertimos en acción, vamos a generar obras. Y una vez que generamos obras, vamos a empezar a prestar un servicio a través de nuestras obras. Un servicio que implica un sacrificio. Y nos va a llevar a un autoconocimiento, porque no va a ser un camino empedrado bonito, va a ser un camino difícil, con muchos contratiempos, con muchos sinsabores, y nos va a llevar todo eso a que podamos nosotros generar un autoconocimiento y empezar a establecer una autoridad para convertirnos en un líder. Es decir, la persona que persuade a los demás de que hay que llegar a algún lugar. ¿A cuál? No sé. Pero líder, su función es persuadirnos de que aquí está donde queremos llegar y poder conjuntar el esfuerzo de todos individual para poder sumarlo como equipo y poder llegar al objetivo. Vamos a armar un sobrecito. Vamos a pararnos un poquito. Vamos a hacer equipos de 6, porque nada más tenemos o de 7, no pasa nada. Aquí donde están, ¿sí? ¿Dónde están aquí el equipo?
Ok. ¿Cuál? ¿De 6 o de 7 personas? Mira, aquí les paso, si quieren organícense aquí ustedes, no pasa nada. No, júntense con ellos que están aquí atrás, ¿sí? Y acá les doy otro para que el equipo de Gallopa pueda trabajar. Ahí te va, Vicky. ¿Sí? Instrucciones. Júntense con otro equipo, no pasa nada. Nomás va a haber tres equipitos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. No pasa absolutamente nada. Instrucciones. Pongan atención. Instrucciones. Con el cordel que se les entregó, van a armar este sobre. Estas líneas blancas son las líneas del cordel. ¿Sí? La única regla es que, 2 reglas, no pueden regresar por donde mismo, es decir, si ya pasé la línea por aquí, el cordel no lo puedo regresar por ahí mismo, ¿sí? No puede haber un cordel doble. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es que no puede pasar un cordel por encima del otro. Son 2 reglas muy sencillas, ¿sí? Y vamos a dar 1 minuto nada más para que armen su sobre. Adelante. Equipo ganador. Concluimos y nos sentamos. A ver, le voy a pedir a este equipo que me dé sus impresiones. ¿Qué sucedió? No hubo liderazgo, dicen. ¿Qué pasó con este equipo? Logramos hacer todo. Armamos. Gracias. Armamos nada más en el centro donde ya Okay. para no cruzar. Muy bien. Allá tenemos al equipo ganador. Fíjense, este ejemplo es muy padre, el ejemplo del sobre. Por una circunstancia, gracias. Tenemos un objetivo, una tarea que es armar un sobre. Les damos el material necesario para que lo puedan armar. No les decimos el sobre tiene que medir tanto por tanto, puede ser grande, chiquito, lo pueden hacer aquí en las manos como aquel juego que hacíamos, ¿verdad? No hablamos de tamaño, no hablamos de muchas cosas. 2 requisitos se pusieron nada más, no puede regresar por donde mismo y no se puede cruzar. Cuando empezamos nosotros a trabajar, bueno, pues armamos el equipo y entonces hay alguien que llega y dice, a ver, tú párate aquí, tú párate allá, tú párate aquí, vamos a empezar por esto, ¿sí? Y luego pues no sale. Y en el momento en el que no sale, dicen, quiten ese tarugo que le están haciendo caso si no sabe, no sabe, ¿sí? Y entonces surge otra persona, ¿sí? Y hay personas que están tratando de guiar a los demás
pero experimentando a prueba y error. Si funciona, no funciona, si sale, no sale. A ver, tú híncate, tú párate, tú muévele. ¿Sí? Y surgen muchas personas que quieren en un momento dado indicar cómo se puede realizar. ¿De qué partimos cuando hacemos este ejercicio? Del saber y de la planeación. Cuando nosotros hacemos el dibujo en el cuaderno, es sumamente fácil concluir la figura. Quien tenga el mapa de cómo se hace, es el que puede decir, señores, ¿qué pasó? Esta es la forma, yo sé cómo hacerlo, y dado que yo sé cómo hacerlo, yo les voy a indicar qué tiene que hacer cada quien. Entonces, tenemos dos aspectos que es el saber, tengo que saber cómo se hace, y tengo que poder partir de una planeación, lo veíamos la sesión pasada. Cuando yo quiero hacer un proyecto, porque se me ocurrió, y quiero invitar a todo el mundo a que se sume conmigo a algo que ni siquiera a mí me queda claro qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer, pues entonces no voy a tener respuesta, porque irá la gente a la primera reunión y va a decir lo mismo que dijimos nosotros, ¿verdad? Este tarugo ni sabe, ¿para qué vengo a perder mi tiempo aquí? Tenemos que partir del conocimiento, del saber. Por eso hablamos de que seguimos a las personas que saben, que quieren y que saben cómo lograrlo. Y a partir de ahí empieza el seguimiento, sí. Una observación. Cuando estaban haciendo el ejercicio, en tanto aquel equipo que estaba allá enfrente, tomó cada quien un extremo del cordel. O sea, cada quien tomó un extremo y una tarea. Sí. Digamos. Pero en el momento en que ellos toman su esquina del cordel, pierden la visión del todo. Y se pierden y se convierten en operativos. Y la diferencia con el equipo que fue el ganador es que ellos lo primero que hicieron fue ponerlo en el piso para que todos tuvieran la imagen de lo que querían construir. Y a partir de ahí todos participaron para que se pudiera lograrse el objetivo. O sea, ellos tenían la visión y la imagen perfecta de cómo iban avanzando todos a la vez. Entonces es más fácil que pudieran lograr el objetivo. Excelente. Hay una figura que todos hemos jugado, que es el laberinto. ¿Todos han jugado al laberinto? ¿Sí? Hay una entrada, hay una salida y hay una serie de lugares en donde topamos, nos tenemos que regresar, tenemos que buscar el camino hasta lograr la salida. Cuando el líder, que es quien debe tener la visión, el líder tiene la visión y entonces él se sube y dice, tú vete para allá, tú vete por aquí, camina, regrésate, vete por aquí, vete por allá, en el laberinto, y saca su equipo del laberinto. Pero si el líder se mete a la operación, se pierde. Se va a perder en el laberinto con todos los demás. Por eso hablamos de que el líder es la persona que tiene la visión. ¿Qué es la visión? Hay un ejemplo que a mí me gusta, que dice que va el equipo en la selva abriendo camino, y entonces hay un jefe que dice, cuadrilla 1, adelante, y van con los machetes la cuadrilla 1, ¿verdad? Y dice, a ver, las personas de mantenimiento, sí, sacándole filo a los machetes porque vamos avanzando, y va avanzando todo ese equipo, y el líder es el que se sube a la palmera, ve desde arriba y dice, señores, alto, selva equivocada, tenemos que avanzar hacia allá, ¿sí? Entonces el líder es el que debe de tener la visión, y tiene la visión porque sabe a dónde hay que ir y qué hacer. Y esto nos muestra muy claramente este proceso del saber, ¿sí? Para poder realmente liderar. ¿Pregunta, comentario? Sí. Yo veo que en todos los casos, muchas de veces muchos quieren ser más líderes que líder. Es ¿sí? correcto. Entonces ahí es donde se equivoca uno. ¿sí? Por ejemplo, en un grupo hay un líder y cada quien tenemos una función. ¿sí? Entonces, a veces, muchas de las veces,
el tercero quiere ser más líder que el número 1, ¿sí? Entonces ahí es la equivocación que tenemos. Entonces, y siempre se da uno cuenta cuando vienen las equivocaciones. Es correcto. Y hay uno que dice, ¿yo para qué voy a aprender de él si yo ya lo sé, lo que está diciendo? ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una equivocación, porque siempre se tiene que aprender, aunque yo ya sepa, siempre me voy a traer algo de lo que está hablando. Muy interesante comentario. Me voy acercando para que se alcance a escuchar. Sí. ¿Es necesario que el líder ya haya hecho la tarea anteriormente o no es necesario que el líder ya conozca el camino? Mira, lo idóneo es que ya conozca el camino. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia, ya se dio los topes, ya se cayó, ya sabe a qué se va a enfrentar y entonces es más fácil que lo pueda sobrellevar. Ahora, también, no se equivoca el que no hace nada. El que no se mueve, pues ese no se equivoca. Pero el que avanza, pues tiene el riesgo de equivocarse también. Entonces, no es que sea o nos lleve por un camino perfecto, nos lleva por un camino mejor que el que pudiéramos transitar algunos de nosotros en lo individual, ¿no? Entonces, sí debe de tener esa visión. Muy bien, algunas características. La paciencia. Los líderes deben de ejercitar la paciencia. La paciencia la consideramos como el dominio propio. Una persona paciente es la que no pierde los estribos, es la que se mantiene tranquila en situaciones difíciles. Y el líder se tiene que mantener tranquilo en situaciones difíciles. Pero también la paciencia es la persistencia para el bien o en el bien. Es decir, nos habla también de resistencia, es resistir, el ser pacientes. Esta característica, pues, es muy importante en el líder. Un líder impaciente, un líder que explota, un líder que regaña, un líder que insulta, pierde su liderazgo, ¿sí? Se convierte en un jefe, no en un líder. Afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? Una persona, un líder afable. No nos es común ese término, esa palabra, pero es animar, apreciar a los demás. Nosotros pensamos 4 veces más rápido de lo que hablamos. Es decir, en el momento en el que escuchamos una palabra, nosotros ya tenemos una respuesta. Nosotros ya pensamos, ya procesamos y ya tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento es sumamente rápido y en ese sentido tenemos nosotros que detenernos. Yo tengo la mala costumbre de interrumpir a las personas cuando están hablando, que es terrible, y las personas se desesperan porque no las deja luego uno terminar sus ideas. Y en ese sentido no es uno afable, porque siente la otra persona que no le estás prestando atención, que no estás receptivo a lo que él te quiere decir, sino que tú ya tienes tu idea predeterminada y la quieres imponer. Entonces, hay que ser afables, hablábamos de escucha activa, y aquí tenemos en el proceso de comunicación cómo aprendemos nosotros por la lectura el 9%, por la escritura el 6%, por el habla el 20% y por la escucha el 65%. El 65% de la comunicación es escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho, entiendo a la otra persona. Cuando yo escucho, comprendo la forma de pensar y la forma de actuar de otra persona. ¿Qué lo motiva? ¿Qué intereses tiene? ¿Cuáles son sus necesidades? Para que yo como líder pueda guiarlo en ese sentido. Entonces, es muy importante la escucha y la tenemos que desarrollar. Otra característica, el aprecio. Nosotros buscamos estar en lugares en donde se nos reconozca.
todos queremos ser reconocidos en lo que hacemos, sean cosas grandes, sean cosas chiquitas, y muchas de las veces nos sentimos fuera de lugar porque no se aprecia lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que buscar lo bueno de las personas. Siempre buscamos lo malo, siempre buscamos en qué corregir, siempre buscamos en qué decirle a la persona en qué tiene que mejorar, pero difícilmente le reconocemos las cosas buenas. Y cuando nosotros empezamos a buscar las cosas buenas de los demás, empezamos a encontrar las cosas buenas de los demás. De la misma manera, si yo empiezo a buscar cosas negativas de otras personas, pues les voy a encontrar un mundo de cosas negativas. Nos ha pasado, no sé ustedes, un día me tocó cuando estaba recién casado, que tuve oportunidad de comprar una Caribe de aquellos tiempos, una Caribe azul cielo, muy bonita. Y yo decía, azul cielo, no he visto ningún carro azul cielo en Torreón, y voy a traer esta Caribe azul cielo. Y en el trayecto que fui a por el dinero y fui a pagar la Caribe, vi como 400 carros azul cielo, que no había visto porque nunca había yo buscado, no había llamado mi atención ningún vehículo azul cielo. Y lo mismo nos sucede cuando buscamos las cosas buenas de los demás. Cuando yo busco las cosas buenas de los demás y estoy con mi atención al 100%, voy a empezar a darme cuenta de un montón de cosas buenas que tiene la persona. Y entonces eso me va a permitir apreciar a esa persona y que esa persona me pueda apreciar a mí. Animarla, es decir, generar elogios que sean sinceros. Muchas de las ocasiones buscamos nosotros elogiar por elogiar. Y nos vemos falsos y la persona nos percibe que es falso lo que nosotros le estamos diciendo. Qué bonita se te ven tus raíces negras en ese pelo güero que trae. Entonces, sí, en lugar de ganarnos la simpatía de alguien, pues nos vamos a ganar la animadversión. Tenemos que reconocerle a las personas, pero reconocerles cosas que realmente tengan. Me gusta esto de usted. Oiga, qué padre. Un día fui a un lugar y entonces me hice unos exámenes, no sé de qué eran, médicos. Dije, ¿no tenemos descuento? No, únicamente tienen descuentos los socios de no sé dónde, era el hospital, ¿verdad? Únicamente los socios tienen ese descuento. No, está bien, bueno, pues cóbreme lo que me tenga que cobrar, ¿verdad? Digo, pero qué bonito se le ve su pelo azul. Traía el pelo azul y se le veía padre, un color, lo traía como rayitos azules, una cosa así, pero un azul eléctrico, y entonces se le veía muy padre. Y a mí me llamó la atención y le dije, qué bonito, oiga, qué bonito se le ve el cabello azul, ¿verdad? Yo nunca hubiera pensado que a alguien se le viera bien su cabello azul. ¿Sí? Tiene su descuento, le voy a aplicar su descuento. Y dije, órale, sí, qué padre. Pero fue un elogio sincero, ¿sí? Igual yo dije, pues ya me va a cobrar, no pasa nada, pero sí me llamó la atención. Entonces, esos elogios sinceros cambian totalmente a la persona que los recibe. Entonces, tenemos que aprender a animar. Y tenemos que ser humildes. Humildes, decimos, es ser auténticos, es ser como nosotros somos. La humildad es reconocernos como somos. Y dice, es una persona muy humilde. Sí, ¿por qué? Porque reconozco mis errores, pero también reconozco mis aciertos. Y con toda humildad yo le puedo decir a una persona, oye, esto que vas a hacer no te va a dar ese resultado. Te recomiendo que lo hagas así o asá. Es que tú te crees mucho. No, es que dentro de mi humildad yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer.
lo que yo sé y lo que no sé, lo que ya he vivido. Y entonces tenemos que ser humildes. Ser humildes no es ser arrastrado, es ser auténtico. Y ser auténtico tampoco es ser desbozalado, ni, es que así soy yo, ¿verdad? Tampoco se trata de llegar a ese otro extremo. El respeto que decimos aquí, que es tratar a los demás como si fueran gente importante, no es como si fueran gente importante, son gente importante. ¿De dónde surge el respeto? El respeto es el reconocimiento de la dignidad humana. Y nosotros adquirimos nuestra dignidad en el momento en el que fuimos procreados, en el momento en el que el espermatozoide penetró en el óvulo y se forma la persona, en ese momento se adquiere la dignidad. Y esa dignidad no la perdemos. Nadie pierde su dignidad. Si te insultan, no pierdes la dignidad. Si te violan, no pierdes la dignidad. Si te torturan, no pierdes la dignidad. La dignidad no se pierde, porque es algo innato, es algo que está en nosotros y que nos iguala como seres humanos. Y en esa medida en que yo reconozco tu dignidad como ser humano, es que se genera el respeto. Es ese reconocimiento de la dignidad de los demás. Que nosotros decimos como católicos que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y como hijos de Dios somos dignos y somos igual de dignos todos. Ahí sí somos iguales todos. Generosidad. No estamos hablando de satisfacer lo que otra persona quiera, ¿sí? Los deseos de los demás. Estamos hablando de poder satisfacer las necesidades de la persona. Una cosa es lo que necesita y otra cosa es lo que quiere. Y podemos querer cosas que nos hacen daño, y nuestros papás no nos dan cosas que nos hagan daño. Nos dan aquello que nosotros necesitamos. Nos dan alimentación, nos dan educación, nos brindan salud, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros necesitamos. Y el líder busca cubrir necesidades, no deseos. No soy tu tarugo, no me puedes manipular, no voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que tú necesitas. Indulgencia, fíjense nada más. Una persona indulgente es la persona, fíjense, cuando alguien te ofende y tú lo perdonas, ¿qué decimos? Perdono, pero no olvido. El perdón no tiene que conllevar el olvido. El perdón no tiene que conllevar el olvido. El perdón consiste en poder sacar el rencor de mi corazón para que esa circunstancia no me genere odio, no me genere sentimientos negativos, porque ese sentimiento negativo me carcome. Y entonces, cuando yo perdono a otra persona, en realidad lo que estoy haciendo es que me estoy liberando de la carga que me dejó con aquello que me haya hecho, sea cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el rencor es un veneno, y es un veneno que daña al que se lo toma, no al que te lo da. Y entonces nosotros vivimos sufriendo porque hay rencor en nuestro corazón, y la persona que nos ofendió, sabiendo o sin saber que nos ofendió, anda feliz de la vida. Y entonces nosotros somos los que sufrimos. Tenemos que ser pues indulgentes, saber los motivos. Y muchas de las veces nos sentimos ofendidos por situaciones que ni siquiera era esa la intención de la persona. Y nos agarró en un mal momento, y nos agarró en una circunstancia difícil, y bolas, ¿verdad? Nos dejamos ir contra esa persona,
cuando no era la intención de la persona. Entonces, hablamos de indulgencia y hablamos de honradez. No estamos hablando de honestidad, estamos hablando de honradez, ¿sí? Y la honradez, decimos, es que no hay falsedad. Hablábamos de integridad, alguien nos decía que ¿qué es la integridad? La integridad es que lo que yo piense lo diga y lo que yo diga lo haga. Es la coherencia, es la integridad, y en ese sentido tiene que ver con la honradez. Si yo te digo sí, es sí, y si te digo no, es no. Si te digo que voy a cumplir, voy a cumplir. Si te digo que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y la honradez, precisamente esa congruencia, genera la confianza. Y luego, característica muy importante del líder es el compromiso. Y aquí hablamos de participación y compromiso, y decimos los huevos con jamón, ¿verdad? La gallina participa, pone los huevos, pero el cerdo se compromete, pues él pone su carnita, ¿verdad? Él se tiene que morir para poder comer huevos con jamón. La gallina no, la gallina nomás pone los huevitos. Entonces hay una diferencia entre participar en algo y estar comprometido con algo. Cuando yo entro a un proyecto, tengo que estar comprometido con eso que me propongo. ¿Para qué? Para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, para hacerlo sea cual sea la circunstancia que se genere o a la que me tenga que enfrentar. Y hay gente que nomás participa y dice, hoy no voy a poder ir porque hoy me salió, me invitaron a cenar y no sé, ya. ¿Hay compromiso? No hay compromiso, pues nomás participa, ¿verdad? Nomás asiste. Entonces tenemos que buscar que sea un compromiso. Partimos entonces ya para aterrizar que los líderes saben quiénes son, saben qué quieren, saben en qué creen, qué defienden. Es decir, el líder tiene la visión, el líder tiene la claridad, pero el líder, para que pueda ser ejemplo, tiene que tener, alguien decía por ahí, la seguridad. Yo sé qué quiero, sé cómo lo vamos a hacer, sé a dónde vamos a llegar. Y cuando hablamos de personalidad decimos que la base son los valores. Ya veíamos la vez pasada que hablábamos de valores, y todo lo que hacemos está basado en nuestros valores. ¿Por qué? Porque nuestra reacción es en base a nuestros valores. Nuestro actuar debe ser en base a nuestros valores. Cuando nosotros actuamos en base a nuestros valores, nos convertimos en personas plenas. Ahora sí, hicimos un ejercicio en el transcurso de la semana. Les hicimos algunas preguntas. Esas preguntas se las hicimos de manera anónima. Pusimos un cuestionario, sí, acuérdense por ahí en el grupo. Y entonces, en ese cuestionario preguntábamos por ahí, ¿te inclinas cuando pasas ante el altar? El 93% nos dijo que sí. La pregunta es, ¿por qué se inclinan ante el altar? ¿Qué tiene el altar? ¿Qué es? Cristo les decía algo a los fariseos. El que jura por el altar, jura por él, por el altar, y por todo lo que está sobre él. ¿Por qué nos inclinamos cuando pasamos ante el altar? Porque el altar está consagrado y el altar es el único lugar en el que se puede llevar a cabo la consagración, es decir, la presencia real de Cristo. Por eso, cuando dicen, vamos a tener una misa en mi casa, a veces dicen, oigan, espérense, es que no puede ser cualquier mesa. No pueden poner una mesa y esa mesa convertirla en altar, porque el altar se consagra.
ahora que restauraron la iglesia de la Catedral de Notre Dame en Francia, volvieron otra vez a consagrar el altar. Entonces, ¿por qué nos inclinamos ante el altar? Pues, no propiamente por el altar, no por la piedra, porque es el lugar en el que está Cristo cuando se lleva a cabo la consagración. Y solamente ahí. Y si nosotros nos inclinamos ante el altar como una forma de respeto, ¿sí? Decimos por lo que está encima de él, ¿sí? Que es que nuestro Señor Jesucristo. Ok, luego hicimos estas otras preguntas. ¿Te hincas durante la consagración? Pues casi todos sí, ¿sí? Nos hincamos durante la consagración. Y luego, cuando pasa el Santísimo, que ya termina la consagración, ¿te hincas? La gran mayoría sí. ¿Por qué me hinco durante la consagración? Bueno, durante la consagración, la pregunta anterior. Porque las ofrendas se convierten en Cristo, y ahí está Cristo realmente presente. Se ha perdido mucho la idea de que ahí está realmente presente Cristo en cuerpo y sangre. Y ahí está, y cuando llega Cristo a través de la consagración, nosotros nos ponemos de rodillas. Dice la Biblia, dóblese toda rodilla en el nombre de Jesús. Y entonces nosotros nos hincamos. Y cuando pasa de regreso es el Santísimo, ¿sí? Pasa por ahí, nosotros nos hincamos. Decía un pastor protestante, hombre, no es posible que esté Cristo ahí realmente. Si realmente estuviera Cristo ahí, yo me iba de rodillas desde una cuadra antes de la iglesia para entrar, ¿verdad? Y me la pasaba de rodillas. Es Cristo el que está ahí. Y entonces nosotros nos hincamos cuando está Cristo presente. La pregunta es, si nosotros nos hincamos cuando lo vemos a lo lejos, si nosotros nos hincamos cuando pasa a un lado, ¿por qué no nos hincamos cuando lo recibimos? Que es cuando debemos estar totalmente de rodillas, puestos a disposición. Yo he ido a hablar con algunos sacerdotes, denme oportunidad de poner aquí el reclinatorio. El que quiera se hinca y el que no, aparadito, pero el que quiera llega y se hinca y ahí le da un reclinatorio, ¿sí? Anteriormente, todo el altar estaba cubierto por reclinatorios. Y entonces lo que sucedía era que toda la gente se hincaba y el padre nada más iba dando la comunión, terminaba aquí y en lo que terminaba seguía la fila y se volvían a hincar. Y entonces todo mundo de rodillas comulgaba, no había comunión de pie, impensable la comunión en la mano. Porque se dice también que únicamente pueden tocar las partes consagradas, manos consagradas. Pero bueno, se ha ido perdiendo eso. La pregunta es nada más, y decíamos, tenemos que pensar y cada quien tendrá su manera de ver las cosas, pero a mí lo que se me hace curioso es que si nos hincamos cuando pasa y si nos hincamos cuando llega, ¿por qué no nos hincamos cuando lo recibimos? Sí, cuando hablamos del Cristo, pues en la hostia decimos que está completo en toda o en cualquier partícula. Está todo Cristo. Por eso el sacerdote puede partir la hostia y te puede dar la mitad y ahí está todo Cristo y en la que Él se queda está todo Cristo. Es decir, se va como subdividiendo y está en todas las partículas. Por eso muchas de las veces, si ustedes ven, cuando termina pues ya que nos entregan la hostia y la comunión, el sacerdote vacía el polvito adentro del cáliz, del copón, ¿sí? Para que entre en la sangre de nuestro Señor, y luego lo ven como busca que agarre todo el polvito que cayó. Una vez que lo consume, hay un purificador que es con el que se limpia perfectamente.
Cuando nosotros la tomamos con las manos, pues cualquier partícula que nos quede en las manos, pues es el Cristo completo, ¿verdad? Y luego comulgan a la gente con las manos y luego se limpian las manos. Hay más riesgo de que se caiga nuestro Señor. A mí me ha tocado ver que se caiga. A mí me ha tocado que me nieguen la comunión de rodillas, ¿verdad? No quieren, párese, no me paro, párese, no me paro, ¿verdad? Y entonces reniega el Padre y me la da. Pero igual, ahora ya ni siquiera es que te la den parado y en la boca. Ahora te quieren obligar a que la recibas en la mano. Y hay otra circunstancia por lo que me decías. Cuando se terminan las hostias consagradas, no sé si les ha tocado que el Padre pide que traigan otras hostias sin consagrar. Cuando trae las hostias sin consagrar, porque ya se acabaron las consagradas, las mete al vino y lo que te da es la sangre de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, en el vino está todo el cuerpo de Cristo, en la hostia está todo el cuerpo de Cristo, y sea que te den una u otra, es todo el cuerpo de Cristo. A mí me gusta más cuando hay pan y vino, ¿sí? A mí me parece mucho más emotivo, vamos, me llega más, pero es válido en cualquiera de las dos acepciones, ¿no? Y otra circunstancia que vemos, este es un proceso reflexivo nada más, ¿verdad? Decimos, a ver, ¿tendríamos que comulgar hincados? Pues tendríamos que comulgar hincados. Pero luego nos encontramos con que llegamos a misa y decimos, a ver, llego a misa, pero ya está el Santísimo. El Santísimo está allá a un lado. A veces en la misma iglesia, a veces separado de la iglesia. Y me llama la atención, no sé si a ustedes les ha tocado, que entra el Padre, es ignorancia mía, entra el Padre, está el altar, él llega al altar, antes que otra cosa se voltea a la pared y se inclina en la pared y luego ya se inclina ante el altar. Y yo digo, ¿cómo por qué se inclina en la pared si no hay nada en la pared? ¿Qué? Porque estaba el Santísimo ahí, ¿sí? Y entonces el centro de la misa es donde está el Santísimo, aun cuando hay una consagración, ¿sí? Donde está el Santísimo, ahí debe de estar la atención. La misa tiene que girar en base a Cristo. Y anteriormente, como el Santísimo estaba atrás, el sacerdote ante el altar estaba dirigiéndose al Santísimo y todo era hacia el Santísimo. ¿Por qué? Porque la misa no es una asamblea de fieles. La misa es el sacrificio de Dios nuestro Señor, un sacrificio incruento. Y entonces, a mí me tocó un día llegar y decir, Padre, ¿nos podrá oficiar una misa para mi familia? Y me dijo, si se llena la iglesia, sí. Si no, no, porque es un desperdicio de misa. La misa la oficia el sacerdote solo, sin gente, y es tan válida como si hubiera 1000 personas. No necesita haber gente para que haya misa. Y en ese sentido, la misa no es para la comunidad. La misa, en ese sentido, no tiene que tener elementos que la hagan llamativa. ¿Por qué? Porque ahora bailan, porque ahora van disfrazados, porque ahora hacen un montón de cosas tratando de llamar la atención para que venga la gente a misa. Y lo que hacemos es un circo. Y la misa no está destinada a la gente. Si no viene gente, Dios que la ayude. La misa no es para las personas, no es una asamblea de fieles. La misa es el sacrificio de nuestro Señor. Y entonces tendría que estar centrada 100% en lo que es la misa, pues con todas sus partes. Sí. En las iglesias franciscanas sí procuran llevarlo así. En la de aquí de San Felipe de Jesús
sí tienen catecismo en el centro. Y si te fijas, los padres franciscanos cuando ofician la misa, ellos no le dan la espalda. El evangelio y todo eso lo hacen en un lado y Sí. no es, se paran en el altar hasta que ya tienen el copón. Hasta que van a hacer la consagración. ¿Sí? Está el Santísimo, ellos están de lado. ¿Sí? Están oficiando su misa de lado porque aquí está el Santísimo. Y todo el mundo debe de estar viendo el Santísimo, que es el fundamento, pues es el centro de la misa. Por eso les decimos a los protestantes, señores protestantes, ustedes lo que tienen en sus congregaciones, pues es un espectáculo. Lo que está arriba, si ustedes han ido a los templos protestantes, ¿alguien ha ido? ¿No? Hagan de cuenta que llegan aquí, ellos hablan de congregarse, los domingos se congregan, se juntan, llegan, está la explanada y tiene una batería, una guitarra eléctrica y ellos cantan y entonces motivan a la gente y una vez que están motivados entra el pastor y hace una lectura y hace la explicación y entonces todo es como lo vemos luego en la televisión, ¿sí? Que se convierte pues en un espectáculo que busca ser atractivo, ser emotivo y ser muy sonoro. Hagan de cuenta que van a un concierto, ¿sí? Pero no tienen altar y no tienen sacrificio y no tienen santísimo y no tienen nada, es decir, están vacíos, ¿sí? Están vacíos y nosotros tenemos toda esa riqueza y esa riqueza y no tienen madre, es correcto. Pero toda esa riqueza que nosotros sí tenemos se ha ido diluyendo, se ha ido secularizando en la medida en que se pierde la solemnidad en la misa, en la medida que se pierde la profundidad de la misa. Y la vamos convirtiendo en cosas totalmente mundanas. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver a esa misa. Vamos a revisar la próxima sesión algunos datos catastróficos que tenemos actualmente en la iglesia, en aras pues de poder mejorar y poder revertir lo que podamos. Ahí está la misa, aquí está el Santísimo, y aquí están dirigiendo toda la misa hacia el Santísimo, ¿verdad? Pero bueno, es una reflexión. Vamos pues a aterrizar, hablamos de que los valores determinan mis convicciones, decía Groucho Marx. ¿No le gustan mis valores? No. Ah, pues tengo otros, ¿verdad? Es decir, me adecuo a la necesidad y muchos de nosotros nos vamos adecuando nuestros valores a la necesidad. Y no es posible. Tenemos que tener valores sólidos y poder vivir conforme a nuestros valores. Nosotros irradiamos amor u odio si tenemos amor u odio en nuestro corazón. Eso es lo que vamos expresando y llevando hacia los demás. Entonces, tenemos que trabajar nosotros en que esas expectativas que luego generamos nosotros en los demás, porque siempre tenemos expectativas sobre otras personas, es lo que esperamos de otras personas, luego nos sentimos engañados porque esperábamos cosas que a lo mejor ni nos dijo. Y en ese sentido, pues, esto va a determinar nuestra actitud. Y el éxito tenemos pues que no inicia en el exterior sino en el interior. Por eso trabajamos en ser mejores personas para poder luego ser mejores personas y convertirnos en líderes, pero en líderes positivos. Decíamos, somos felices cuando lo que hacemos va acorde a nuestros valores, porque nos sentimos plenos, ¿sí? En armonía con estos tres aspectos que tenemos que tener siempre presentes, que es bueno, que es justo y que es verdadero para poder actuar de manera recta. Y tenemos que saber
esos valores nos determinan qué es lo importante y yo tengo que actuar en base a lo importante en mi vida. Lo secundario lo puedo dejar de lado, pero tengo que enfocarme en lo verdaderamente importante, ¿no? Y finalmente vamos a desarrollar este proyecto que puede ser social, que puede ser espiritual, que vamos a concretar en las próximas sesiones y que la idea es concluir con un proyecto concreto. Por eso cuando hicimos nuestro registro al curso, les preguntábamos ¿cuál es tu proyecto? ¿Habrá quien quiera desarrollar un proyecto? Y habrá quien diga, yo no tengo proyecto, pero me gustaría participar en alguno de los que vayan a surgir. ¿En base a qué armamos nuestros proyectos? ¿Ese proyecto le da sentido a mi vida? ¿Está dentro de mi propósito que vimos en la primera sesión? ¿Es algo que yo disfruto haciendo? Porque si lo voy a padecer, pues difícilmente lo voy a concretar. Es algo que me debe de gustar, que me debe de llamar, que es algo que siempre he querido a lo mejor hacer y nunca me he animado. Y entonces vamos a trabajar en base a esos proyectos. Dice la exposición ya como final, tarea, diagnóstico. Cuando nosotros queremos realizar un proyecto, tiene que ser en base a un diagnóstico. El diagnóstico son los datos duros, las cantidades, las cifras que nos permitan ver claramente la problemática para poder entender dónde podemos y dónde debemos incidir en ese proyecto. Por ejemplo, si hay alguien que me decía, es que queremos nosotros un proyecto de matrimonios. ¿Quieren un proyecto de matrimonios? Sí. Preséntenme un diagnóstico de la situación matrimonial en Torreón. ¿Cuántos matrimonios había en el año 2000 y del 2000 para acá, o de 1950 para acá, como ustedes quieran? Una radiografía de cuál ha sido la circunstancia, para entender por qué ahora todo mundo se quiere casar por la iglesia, por qué ya no hay espacios para bodas, porque está lleno de gente que se quiere casar por la iglesia, todos los chavos se quieren casar por la iglesia, ¿verdad que sí? Y decimos, a lo mejor mi proyecto es que podamos motivar a la gente a que comulgue, no sé, de rodillas, o a que comulgue, ¿sí? Queremos mover a la comunión. Bueno, ¿cuánta gente comulga? ¿Sí? Y para saber cuánta gente comulga y comulga bien, tenemos que saber cuánta gente se confiesa. Y se nos van a caer los chones, a todos los que estamos aquí, cuando vemos el diagnóstico. Y entonces, para poder nosotros generar nuestro proyecto, mi proyecto es acercar a los jóvenes, pues yo tengo más o menos que tener una idea de cuántos jóvenes acuden a misa, cuántos jóvenes hay en los movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a pedir que en base a su proyecto personal me presenten su diagnóstico. Y Lupita, no te me vayas, me presenten su diagnóstico y me lo manden, no lo vamos a ver aquí, nomás mándenmelo. Ya concluimos, pero les voy a pedir por favor, para que no se me pase, una foto grupal antes de que nos vayamos. Vénganse todos para la foto grupal. Su proyecto. No me digas.